Masejet Babakamada Flametzain Amudalef 37a, 8 líneas de arriba para abajo. Antes de comenzar una pequeña introducción, como ya vimos anteriormente varias veces, un animal que causa un daño a través de keren, a través de cornear, si es tam, si es inocente, paga Hetzinezek. Si es muad, o sea, ya es habitual en dañar, o sea, ya dañó 3 veces, pues en ese caso tiene que pagar Nezek Shalem, valor completo del daño causado. Dice la Mishnah: Shor sheu muad le mino ve'eno muad le she'eno mino. Muad le adam ve'eno muad le bema. Muad le ktanim ve'eno muad le gdolim. Et shehu muad lo meshalem nezek shalem. Ve'et she'eno muad lo meshalem hatzi nezek. En esta primera parte de la Mishnah nos menciona 3 casos. Escucha bien, el primer caso es cuando un shor, cuando un toro es muad, si es habitual, para cornear a su propia especie. Y no es muad para cornear a otras especies. Primer caso. Segundo caso, cuando un shor, cuando un toro es muad para dañar, causar un daño, cornear a una persona y no a un animal. Tercer caso es cuando un shor es muad para cornear y dañar a animales pequeños como terneras, ¿sí? Y no es muad para cornear y dañar a grandes. En todos estos 3 casos la halajá es la siguiente: al que el toro es muad para él, si le causó un daño tiene que pagar nezek shalem. Y al que no es muad para él, si causó un daño tiene que pagar hatzi nezek, porque es tam respecto a él, entonces tiene que pagar hatzi nezek como tam. Así nos dice la Mishnah en esta primera parte. Sigue diciendo la Mishnah: Amru lifnei Rabbi Yehuda, harez de muad le shabbatot ve'no muad lechol. Amar lahem le shabbatot meshalem nezek shalem, limot chol meshalem hatzi nezek. Ematayutam mi sheyachzor bo shelosha yeme shabbatot. En esa segunda parte la Mishnah trae una pregunta que le hicieron los alumnos a Rabbi Yehuda. Le preguntaron lo siguiente: ¿qué pasa si tengo un toro que es muad, es habitual en causar daños a través de cornear? Obviamente todo esto es a través de cornear, ¿sí? En Shabbat, en Shabbatot, en días sábados, pero no es muad en día de semana. ¿Cuál sería la halajá? Dice Rabbi Yehuda, muy sencillo: si causa un daño en Shabbat, que es muad para ellos, que es muad para él, pues tiene que pagar por el daño nezek shalem. Y si causa un daño en día de semana, tiene que pagar hatzi nezek. Sigue explicando Rabbi Yehuda cómo hacemos para que también en Shabbat ya no sea más muad y vuelva al estatus original de tam. Cuando pasen 3 Shabbatot seguidos, y en esos 3 Shabbatot seguidos tuvo posibilidad de cornear y dañar, y se abstuvo y no dañó, ¿sí? Ahí, cuando ya pasa esto, vuelve a ser de muad, vuelve a ser tam, y si causa un daño después de eso, debe pagar únicamente hatzi nezek. Así nos dice la Mishnah. Viene la Gemara y nos dice lo siguiente: escuchen bien esto. Itmar, Raz David amar ve'eno muad tnan, Rapapa amar eno muad tnan. Raz David amar ve'eno muad tnan, hastama ve muad. Rapapa amar eno muad tnan, destama lo ave muad. La Gemara nos trae una discusión entre Rav David y Rav Papa, cómo y cuál es la versión de nuestra Mishnah. Presten atención. Nuestra Mishnah nos mencionó varios casos en los cuales el shor, el toro, es muad para unas cosas y no es muad para otras cosas. La pregunta es: ¿cuál es la versión? Según Rav David, la versión es la siguiente: el shor, el toro, es muad para unas cosas, ve'eno muad para otras cosas, y no es muad para otras cosas, con la vav, ¿sí? Que significa y. Sin embargo, Rav Papai discute, dice: no señor, la versión de nuestra Mishnah es: el shor es muad para unas cosas, eno muad para otras cosas, no es muad para otras cosas, sin la vav, ¿sí? Y uno se puede preguntar: ¿y cuál es la diferencia si la versión es así o asá? La diferencia es gigantesca. Escuchen bien: según Rav David, que la versión es muad para unas cosas, ve'eno muad para otras cosas, básicamente la Mishnah nos está diciendo que cuando sabemos que el shor es muad para unas cosas y sabemos que el shor no es muad, o sea, sabemos que el shor es tam para otras cosas, ahí es que aplicamos la regla de la Mishnah, que el shor, para las cosas que es muad, tiene que pagar nezek shalem, y para las cosas que no es muad, debe pagar hatzi nezek. ¿Por qué? Porque sabemos que las otras cosas no es muad, o sea, sabemos que las otras cosas no están, por eso tiene que pagar hatzi nezek. Pero podemos deducir que en el caso que sabemos que el shor es muad para unas cosas y no sabemos respecto a las otras cosas si es muad o tam,
Ahí asumimos que de la misma manera que para esas cosas es muad, también para las otras cosas, también va a ser muad y tiene que pagar Nezek Shalem. Esto es según Rav Zevid. Stamá be muad, en un caso que para unas cosas es muad y para las otras cosas stam no sabemos, para otras cosas también es muad y tiene que pagar Nezek Shalem. Y repito, y todo lo que dice en la Mishnah, que respecto a esta otra cosa hay que pagar Hatzin Nezek, ¿es por qué? Porque sabemos que no es muad, sabemos que está. Esto es según Rav Zevid. Sin embargo, Rav Papa dice no, muad para unas cosas no es muad, no i, no ve. Muad para unas cosas no es muad para otras cosas. O sea, cuando sabemos que es muad para unas cosas, no significa que es muad para otras cosas, a pesar que no sabemos respecto a esas otras cosas si es muad o no es muad. O sea que según Rav Papa, básicamente, él opina que está ma lo have muad, que cuando para unas cosas sabemos que es muad y para otras cosas no sabemos está ma respecto a esas otras cosas, decimos que ¿qué? No es muad, asumimos que no es muad, sino está, y respecto a esas cosas va a tener que pagar ¿cuánto? Hatzin Nezek. ¿Sí? Así nos dice la Gemara esta discusión. Y la Gemara a continuación trae, ¿sí?, en qué cada uno se basa para decir su opinión. ¿Sí? Increíble como discuten en si la versión es Vav o no es Vav, y cae, y lo que implica es una discusión gigante, como acabamos de explicar. Dice la Gemara, Rav Zevid daik mi seifa, Rav Papa daik mi reisha. Rav Zevid trae una prueba a favor de él, de la segunda parte de la Mishnah, ¿sí?, de la seifa, y Rav Papa de la primera parte. Y empieza la Gemara a explicar. Rav Zevid daik mi seifa de katani, muad lektanim ve'eno muad lekdolim. Y amart bishlama ve'eno muad katani, hastame ave muad, hakamashmanda, afilu miktanim lekdolim, nai mistama ave muad. Ela y amarte no muad katani, stama lo ave muad, hashta yesh lomar, miktanim lektanim de alma, stama lo ave muad, miktanim lekdolim tzricha lemimar, de lo ave muad. ורב פאפא אמר לך, איצר, יחסל כדת החמינה, הואילו פרץ בהא ומינה, פרץ בה, לא שנה גדולים דידי, ולא שנה קטנים דידי, כמה שמלן דלא אבי מועד. La Gemara trae la prueba de Rav Zevid. ¿Qué dice Rav Zevid? Que todo lo que decimos, que cuando es muad para unas cosas, pagan Nezek Shalem, y para otras cosas, Hatzin Nezek, que es cuando las otras cosas nos consta que están, que no es muad. Pero Bestamá, respecto a las otras cosas, Tamá no sabemos si es muad y tiene que pagar Nezek Shalem sobre ellas. ¿Sí? ¿Cuál es la prueba de Rav Zevid? De la segunda parte de la Mishnah, o mejor dicho, de la primera parte de la Mishnah, el segundo caso. Recuérdense, en la primera parte de la Mishnah mencionamos 3 casos. ¿Sí? ¿Cuáles son los 3 casos? Perdón, del tercer caso él trae. ¿Cuáles son los 3 casos? Cuando el shor es muad para su especie y no para otras especies. Cuando el shor es muad para persona y no para animal. Y el tercer caso, cuando el shor es muad para ktanim, o sea, para animales pequeños y no para animales grandes. ¿Sí? Bien, Rav Zevid si te trae prueba del tercer caso. ¿Sí? ¿Cuál es el tercer caso? Cuando el shor es muad para cornear animales pequeños como terneros, dijimos en la Mishnah, y no es muad para gdolim. Dice Rav Zevid, si tú me dices que la versión aquí es ve eno muad, ¿sí?, y no es muad, o sea que nos consta que no es muad, y en este caso es que decimos que por eso tiene que pagar Hatzin Nezek respecto a estos otros, o sea, a estos grandes. Otra vez, ¿cuál es el tercer caso? Cuando nos consta, cuando sabemos que es muad para ktanim y no es muad para gdolim, o sea, que nos consta que no es muad para gedolim. Si ese es el caso, y por ende podemos, si esa es la versión, si así decimos como Rav Zevid, que es con la Vav, y por ende podemos deducir que si no sabemos respecto a los grandes, ¿sí?, y solo sabemos respecto a los pequeños que si es muad, decimos que stamé muad, y vamos a decir que ya que los chicos es muad, también respecto a los grandes va a ser muad, stam es muad. ¿Sí? Entonces entiendo cuál es el hidush de este tercer caso. ¿Sí? ¿Cuál es el hidush? El hidush es grande. Que a pesar de que él es muad, ¿para qué? Para ktanim, para pequeños, si no sabemos respecto a los grandes, también es muad. Uno podría haber dicho, no, si es muad para ktanim, pues está grandes son mucho más peligrosos, puede ser que no se meta con unos grandes. Entonces el hidush es que a pesar que también en este caso decimos que que es muad, bestamá. ¿Sí? Cuando no sabemos respecto a estos otros, respecto a los grandes, ese es el hidush, que nada más cuando sabemos que no es muad, cuando nos consta que sí está, ahí es cuando decimos Hatzin Nezek. Pero si no sabemos, decimos que si es muad para ktanim, también es muad para los gedolim, es un hidush grande. ¿Sí? Pero si tú me dices que la versión en este tercer caso es muad la ktanim, eno muad la gedolim, que cuando es muad
para los Ketanim y no sabemos respecto a los Gedolim nada. La halajá es que no es muad para Gedolim, o sea, sin la vav, o sea, como la opinión de Rav Papa, ¿sí? Dice la Gemara, no necesito decir eso, no necesito decirme este caso. Sí, si es que esa es la explicación del tercer caso, ¿cuál otra vez repitamos? Que muad lektanim, que la Mishnah no viene a enseñar que cuando es muad para ketanim, cuando sabemos que es muad para ketanim, y no sabemos respecto a dolim. La halajá es que no es muad para gedolim, o sea que está mal, lo ave muad. Dice la Gemara, no necesito hidush, ¿cuál es el hidush? Que no es muad en este caso. Si en el caso anterior, ¿cuál es el caso anterior? Cuando un toro, ¿sí?, cornea a a su propia especie, ¿sí? Sí, el primer caso, no el primer caso anterior. Muad Lektanim Gedolim es el tercer caso de la primera parte. El primer caso, ¿cuál es? Cuando es Muad el Shor para su propia especie, ¿sí? Que en ese caso decimos que si es Muad para Ketanim de su propia especie, no es Muad para Ketanim de otra especie, ¿sí? Entonces, otra vez, si el primer caso que nos dice, según esta versión, que es sin la Vav, que si es Muad para su propia especie, para Ketanim, no es Muad para otra especie, inclusive para los Ketanim, ¿sí? Dice la Gemara Kol Shiken, que si es Muad para Ketanim, no va a ser Muad para Gedolim. Sí, otra vez, repito, si el primer caso es que cuando es Muad para Ketanim, para su propia especie, Ketanim, ¿sí? Su propia especie, por decir también Ketanim, ¿sí? Aún así decimos que otra especie, a pesar que son Ketanim, no es Muad, Kol Shiken en este caso, que Ketanim, si es Muad para Ketanim, Kol Shiken que no va a ser Muad para ¿qué? Para Gedolim. ¿Cuál es el Hidush? Kol Shiken que es así. Sin embargo, Rav Papa te puede responder. Por eso, entonces, básicamente tenemos una prueba que es con la Vav, como dijo Ras David. Sin embargo, Rav Papa te puede responder, y seguramente eso es lo que quieres decir, que no está cuadrando. Rav Papa te puede responder, no hay una prueba en contra mí. ¿Por qué? Porque necesito decir ese tercer caso. Porque puede ser que en ese tercer caso, ¿sí?, uno hubiese dicho, el tercer caso es Muad Ketanim, ¿qué pasa respecto a los grandes? Pero ¿qué pasa respecto a los grandes de la propia especie? O sea, puede ser que todo el primer caso es cuando fue Muad para Ketanim, ¿sí? En ese caso, a otra especie, ese es el primer caso. Muad para Ketanim, no decimos que es Muad también para Ketanim de otra especie, ¿sí? Pero en nuestro caso, si es Muad para Ketanim, respecto a ser Muad para Gedolim de la misma especie, a pesar que son Gedolim, podemos decir que una vez ya es Muad para Ketanim de esa misma especie, se hace Muad para toda la especie también para Gedolim. Por eso la Mishnah no tiene que decir que Muad para Ketanim no es Muad para Gedolim, según esta versión de Rav Papa. Entonces no hay prueba a favor de Ras David en contra de Rav Papa, no hay prueba contundente. Así responde Rav Papa la prueba que tenía Rav David. Y ahorita la Gemara trae en qué se basa Rav Papa. Listo, Rav Papa acaba de responder la prueba que tenía Ras David. Pero ahorita la Gemara trae en qué prueba se basa Rav Papa a favor de él para decir que no se dice la versión de Vav, ¿sí? Y por ende, básicamente decimos que está ma, lo cual implica, mejor dicho, que está mal lo ave muad. Que cuando no sabemos respecto a la otra cosa, no decimos que si es muad para eso, también respecto a la otra cosa es muad. Si no está mal, lo ave muad no es muad. ¿En qué se basa Rav Papa para esto? Rav Papa, daek mi reisha, de katani muad le adam eno muad le behema. Y amart. Bishlama eno muad tnan, está malo ave muad. Eno muad tnan, está malo ave muad. Haka mashmanan dafilu me adam le behema, nami está malo ave muad. El ayamart ve eno muad katani, hastama ave muad, hasta shlomar mi behema le behema, stama ave muad me adam le behema, tzechale memar de ave muad. Las de Malach, Reisha Ahazarakai, que gondea be muad de Adam muad le behema, vehadar be mi behema de Kai, gabe behema tratazim ne velonagach. Mahu de tema que van de lo adar be me Adam hazar de behema la hazarahi, kamashmalan de hazara de behema, miha hazarahi. Escuchen bien. La Gemara ahorita trae la prueba que tiene Rav Papa a favor de lo que él dice. Que cuando la Mishnah nos dice que es muad para una cosa, no se dice ve eno muad, no se dice la vav, no se dice y, sino se refiere eno muad. Cuando es muad para una cosa, no es muad para otra cosa, ¿sí? O sea, cuando sabemos que es muad para esto y no sabemos respecto a lo otro, está mal, no sabemos, la halajá es que respecto a lo otro, no es muad, sino es tam y tiene que pagar nada más hatzinezek. ¿En qué se basa Rav Papa? En el caso anterior a la prueba que dijo Ras David. ¿Cuál es el caso anterior? El segundo caso de la primera parte. Sí, repito, ¿cuáles son los tres casos de la primera parte?
Primer caso es cuando es muad para su especie y no para otras especies de animales. Segundo caso, cuando es muad para Adam y no para Bema. Tercer caso, cuando es muad para Ketanim y no Gedolim. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el segundo caso ahí? ¿Sí? La prueba de Rapapá es el segundo caso. Que es muad para Adam, para dañar, para cornear a personas, no para animales. Dice la Gemara un segundo. En este caso, si tú me dices que la versión es eno muad, sin la vav, o sea, que la Mishnah te viene a decir que si es muad para Adam, no, si sabemos que es muad para Adam, no significa que es muad para animal, o sea, a pesar que no sabemos. Otra vez, si tú me dices que la Mishnah en ese segundo caso nos viene a decir así, si tú me dices que la versión es sin la vav, pues entiendo que este segundo caso nos viene a enseñar. Escuchen bien, que a pesar que sabemos que es muad para Adam, si no sabemos respecto a Bema, no es muad para Bema. O sea, nos viene a enseñar la Mishnah que a pesar que sabemos que es muad para persona, respecto a Bema, respecto a la otra cosa que no sabemos, no es muad. Y es un hidush grande. ¿Por qué? Porque está escrito que una persona tiene mazal. ¿Sí? Entonces, si aún así es muad para una persona, uno hubiese dicho, mira, si es muad para persona, y a pesar que tiene mazal, y aún así, mazal es algo que favorable, ¿sí? Que puede salvarlo, y aún así el animal lo corneó y lo dañó, pues probablemente uno pudiese haber dicho que probablemente también es muad para ¿qué? Para animales, que el animal no tiene mazal. Entonces, el hidush de la Mishnah es enseñarnos algo grande. ¿Cuál es el hidush de la Mishnah, según esta versión? Que a pesar que es muad, que sabemos que es muad para persona, respecto a animal que no sabemos, no va a tener estatus de muad, sino de tam, a pesar que animal no tiene mazal y persona sí tiene mazal. Entonces está claro cuál es el hidush de este segundo caso, ¿sí? Pero si tú me dices que la versión en este segundo caso y en el resto de la Mishnah es con vav ve eno muad, ¿sí? Para enseñarnos y no para enseñarnos, y nos va a enseñar este segundo caso sería que cuando sabemos que es muad para Adam y sabemos que no es muad para Bema, y por ende podemos deducir que si no sabemos respecto a Bema nada, pues en ese caso va a ser ¿qué? En ese caso va a ser muad como persona. Dice la Gemara, entonces ¿cuál es el hidush aquí? ¿Cuál es el hidush? Si en el caso anterior, ¿sí? Que es que mi behema le behema, ¿sí? ¿Cuál es el caso primero? Cuando fue muad para una especie, para su propia especie, y no para otra especie, y decimos ahí que está maha be muad, ¿sí? Según esta versión de Vav, en este primer caso sería que es muad para su propia especie, o sea, sabemos que es muad para su propia especie, y sabemos que no es muad para otra especie. Y en este caso es que decimos que respecto a esta otra especie es tam. Podemos deducir que cuando no sabemos, en ese caso va a ser muad respecto a esa otra especie, va a pagar nezek shalem. Dice la Gemara, pues si es así, kol shiken, que me adam, si va a ser muad de su propia especie, cuando es tam, cuando no sabemos a esa otra especie, ¿sí? De animal a animal. El primer caso es de animal a animal. De animal de su propia especie, animal de otra especie. Decimos que cuando no sabemos es muad, pues kol shiken, de que cuando es muad para una persona y no sabemos respecto a un animal, ¿sí? A un animal, no sabemos nada. Kol shiken que va a ser muad. ¿Por qué kol shiken que va a ser muad? Porque no hay mazal, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el hidush de este segundo caso? Aquí está la prueba. Papá dice, si es como Rasdavid, no entiendo este segundo caso, ¿por qué me lo tienes que traer? Según mi opinión, sí entiendo por qué tiene que traerlo. Entendemos el hidush, como explicamos antes. Pero, según Rasdavid, ¿cuál es el hidush? ¿Qué Rasdavid va a responder en contra de esta prueba que tiene Rapapá? Dice la Gemara, no. Aquí te estás confundiendo. Cuando la Mishnah nos trae este segundo caso. ¿Cuál es el segundo caso? Muad le Adam, muad le Behemá, muad para persona, no muad para animal, ¿sí? Es ve'eno muad. Sabemos que es muad para una persona y ve'avav. Y sabemos que no es muad para una Behemá. ¿Pero a qué se refiere? A Hazará. Cuando quiere retractarse del muadut que había. Y explico. O sea, cuando sabemos que el animal es muad para persona y para animal, para los dos es muad. Y ahorita el animal se retractó de su muad respecto a animales, ¿sí? Por ejemplo, estuvo 3 veces en 3 días diferentes, o 3 veces enfrente a animales y no los corneó, ¿sí? Pero respecto a personas esto no pasó.
¿Sí? Entonces, en este caso no hubiese podido venir y decir que ya que no se retractó del muad de persona, pues se mantiene el muad también respecto a Behemá. ¿Nos enseña la Mishnah en ese segundo caso? No, señor. Si se retractó del animal, a pesar que no se retractó de la persona, se le anula el estatus de muad respecto a animales y vuelve a ser tam y tiene que pagar Hatzin Nezek, y respecto a personas se le mantiene el muad y tiene que pagar Nezek Shalem. Eso es lo que se refiere a este segundo caso entre ellos. Es el Hidush, tú que había traído Rapapá, que según Ras David, ¿cuál es el Hidush del segundo caso? Hidush es en Hazara. ¿Qué es Hazara? Cuando es un tema que quiere regresar, o sea, quiere regresar al estatus anterior, o sea, que era muad para Adam y para persona, para persona y para Adam, para persona y para animal, y se quiso y pasó 3 veces por animales y no los corneó. ¿Sí? La pregunta es si anula el estatus que tenía Moab sobre el animal y vuelve a Tam respecto al animal, o ya que el Adam estaba, pues se mantiene. Y eso es lo que nos viene a enseñar la Mishnah. Ok. Ahorita la Gemara, después de que ya analizó cuál es la prueba de cada uno y explicó que la contraparte respondería sobre la prueba de cada uno, la Gemara ahorita empieza a preguntar en contra las opiniones. Y empieza preguntando en contra de Rav Zevid. Meitive, sumjo somer, muad le Adam, muad le behema. Mikal vachomer, uma le Adam muad, le behema lo kol shiken. Michlal de Tanakama savar, de Tanakama, eno muad kaamar. Amar lach Rav Zevid, sumjus a Hazara kai. Veaji kaamar le Tanakama de kaamar, Hazara de behema, Hazara hi. Hazara de behema, la Hazara hi. Mikal vachomer, perdón, le Tanakama de kaamar, Hazara de behema, Hazara hi. Hazara de behema, lav Hazara hi. Mikal vachomer me Adam, me Adam lo kame Adar behema, mi behema lo kol shiken. La Gemara a continuación le pregunta una pregunta en contra de Rav Zevid. ¿Qué opina Rav Zevid? Rav Zevid opina, sí, repito otra vez, que cuando sabemos que un shor es muad para personas, en el caso de persona y no animales, ¿sí? Cuando sabemos que es muad para persona y no sabemos muad respecto a los animales, la halajá es que asumimos que también es muad, stamá, ave muad. Aunque no sabemos respecto a animales, el hecho que sabemos que es muad para personas, stamá, ave muad, decimos que respecto a los animales también es muad. Así opina Rav Zevid, ¿sí? La Gemara pregunta en contra de esto. ¿Por qué? Porque en la Baraitá, hay una Baraitá sobre nuestra Mishnah. Y en la Baraitá hay una nueva opinión. ¿De quién? De Sumjus. ¿Sí? Sumjus opina así dice la Baraitá. Escuchen bien. Cuando hay un shor, cuando hay un animal que es muad para persona, debemos asumir, o sea, cuando sabemos que es muad para personas, para dañar, para cornear a personas, debemos asumir, no sabemos respecto a BMA qué hay, debemos asumir que también es muad para animales. ¿Por qué dices un Juskal Bajomer? Sí, para Adam que tiene mazal es muad, ¿sí? El mazal normalmente cuida que no se dañe. Y es muad, kol shiken, que para cornear animales va a ser ¿qué? Muad. Así opina aquí en Sumjus. Podemos deducir que si Sumjus opina así, Tanakama que opina, nuestra Mishnah que opina, que si es muad para personas y no sabemos respecto a animales cuál es su estatus, decimos que no es, que está mal, lo ave muad. Que no ave muad, sino tam. Otra vez, la Baraitá nos dice que Sumjus dice que si es muad si sabemos que es muad para personas, si no sabemos respecto a animales, la halajá es que kol shiken, que si es muad para personas, kol shiken que va a ser muad para animales. Así opina Sumjus, pero más que nuestra Mishnah que discute, ¿sí? ¿Qué opinaría? Que si es muad para personas, no va a ser muad, en caso que no sabemos respecto a animales, no va a ser muad, sino va a ser tam. Dice la Gemara, no me cuadra. Esto es una prueba a favor de Rapapá, que está ma, lo ave muad, y no, según Rav Zevid debería decir que nuestra Mishnah él dijo que si es muad para personas, si está ma, asumimos que es muad también para animales. ¿Sí? Pregunta en contra de Rav Zevid. Dice la Gemara, no, Rav Zevid va a explicar que la Baraitá, que trae la opinión de Sumjus discutiendo con nuestra Mishnah, está hablando respecto a Hazara. ¿Qué es Hazara? Cuando quiere regresar a su estatus anterior. Y la discusión va a ser la siguiente. ¿En qué Sumjus está discutiendo con Tanakama? Explico. ¿Qué dijimos antes? ¿Qué Rav Zevid dijo para responder la prueba que tenía Rapapá en contra de él? Que nuestra Mishnah opina que si el animal nos consta que era muad para Adam y sabemos, nos consta también que era muad para Bema,
y se retractó de su estatus, se quiere retractar del estatus de Muad en relación a Behemá. ¿Por qué? Porque pasó 3 veces estuvo enfrente de un animal y no lo corneó. ¿Qué dijo Tanakama de que en este caso decimos que qué? Que sí sirve esa Hazará, sí sirve retractarse respecto al Muad de Behemá, y ya no es Muad respecto a Behemá, sino es Tam, pero se mantiene Muad respecto a persona. Así opina Tanakama. Viene Sumjus en la Baraitá y dice, no señor, lo que tú dices que se puede retractar en estatus de Muad en relación al Behemá nada más, y no en relación a Adam, no estoy de acuerdo contigo. Si se retracta en Behemá, no, si solo se retracta en Behemá, no sirve. ¿Por qué? Porque ya que no se retractó en Adam, a pesar que tiene Mazal, significa que sigue Muad en respecto a animal. Pero Stam, en un caso, este caso es cuando de verdad nos constaba que era Muad para los dos y se quiere retractar, pero en un caso que sabemos que es Muad para Adam y no sabemos respecto a Behemá cuál sería la cosa, puede ser que también nuestra Mishnah, también Sumjus, no hay discusión en eso, ambos estarían de acuerdo, no discuten eso y ambos estarían de acuerdo, según la opinión de Rav Zevid, de que Stamá Muad, de que si es Muad para Adam, puede ser también Muad para animales, entonces no tenemos una pregunta en contra de Rav Zevid. Y ahorita la Gemara, después de preguntar en contra de Rav Zevid, trae una prueba, escuchen bien, de la Mishnah a favor de Rav Zevid. ¿Que qué? Que cuando es Muad para una cosa, en este caso, en este ejemplo, para Adam, ¿sí? Y no sabemos, nos consta que es Muad para Adam, y no sabemos, no nos consta si es Muad para otra cosa, o sea, en este caso, para animales, asumimos que es Muad para todo. Está más de Muad, así dice Rav Zevid, ¿sí? La Gemara ahorita trae una prueba a favor de Rav Zevid. Amar Rav Ashe, Tashema, Amru, Lifne Rabbi Yehuda, Harez de Muad le Shabbatot, Ve'eno Muad lechol. אמר להם לשבתות משלם נזק שלם, לימות החול משלם לחצי נזק. היא אמרת בישלמה ואינו מועד קטני, שהיו לו דקה משיילי לה, והוא נמי כמהדר לו. אלא היא אמרת אינו מועד קטני, אגמור הוא דקה מגמרי לה, ותו אי הוא מה כמהדר לו. Escuchen esta prueba fuerte. Esta prueba es fuerte. Rav Ashe trae una prueba de la Mishnah, la segunda parte de la Mishnah a favor de Rav Zevid. ¿Qué dice la segunda parte de la Mishnah? ¿Sí? Dice la segunda parte de la Mishnah, le preguntaron, escuchen el orden de las cosas, le preguntaron los alumnos, ¿a quién? A Rabbi Yehuda. Le preguntaron lo siguiente, ¿qué pasaría si tengo un animal que es un shor, que es muad para Shabbatot y no para Hol? Les respondió Rabbi Yehuda, muy sencillo, para Shabbatot si hace un daño en Nezek Shalem, si hace un daño en día de semana, Hetzi Nezek. Y la Gemara dice, un segundo. Si la versión aquí es Ve'eno Muad con Vav y, me cuadra perfectamente todo, porque escuchen bien. Le preguntaron los alumnos a Rabbi Yehuda, ¿qué pasa si tengo un shor Muad para Shabbatot y Ve no es Muad para Hol? ¿Qué pasaría en este caso? ¿Está clara la pregunta? O sea que lo están preguntando, mira, tengo esta situación, Muad para esto y no Muad para esto. Muad para Shabbat y no Muad para Hol. ¿Cuál sería la alajá? Y le respondió Rabbi Yehuda, muy sencillo, para Shabbat Nezek Shalem, para día de semana Hetzi Nezek. ¿Sí? Pero según Rav Zevid cuadra perfectamente. Escuchen bien, pero según Rav Papa, que no decimos ve eno Muad, no decimos la Vav, no decimos i, sino decimos ¿qué? Eno Muad. Entonces sale que ¿qué le dijeron los alumnos a Rabbi Yehuda? Escuchen lo que le dijeron, le dijo así. Muad de Shabbatot, cuando es Muad para Shabbatot, no es Muad para día de semana. O sea que los alumnos le están afirmando algo, no le están preguntando. ¿Sí? Otra vez. Muad para Shabbat no es Muad para día de semana. ¿Sí? ¿Que acaso los alumnos le están enseñando a Rabbi Yehuda? Pregúntale a la Gemara. Y más todavía. ¿Qué Rabbi Yehuda le responde? Que para Shabbatot Nezek Shalem y para día de semana Hetzi Nezek. No te preguntaron nada, ¿qué estás respondiendo? Te afirmaron los alumnos que cuando es Muad para Shabbat, no es Muad para ¿qué? Para día de semana. Fuerte. Primera prueba a favor de Rav Zevid. Otra prueba adicionalmente fuerte, contundente a favor de Rav Zevid. Amar Rav Yanai merei shana midaika de Katani. Echemuad lo meshalem nezek shalem, ve'echeno muad lo meshalem hatzi nezek. Y amart bishlama ve'eno muad katani parushe que me farishle. La ela y amarte no muad katani pasca. Un segundito. Ela y amarte no muad katani, sí, pasca.
Maitu echemuad lo meshalem nezek shalem echeno muad lo meshalem hatzi nezek adashta lo ashminan deata meshalem hatzi nezek muad meshalem nezek shalem. Escuchen esta segunda prueba. Dice Rabbi Yanai, tengo una prueba a favor de las David, no de la última parte de la Mishnah, como tú mencionaste, Rabashé, que estoy de acuerdo con esa prueba también, sino tengo otra prueba de la primera parte de la Mishnah. La primera parte de la Mishnah, ¿qué nos menciona? Cuando es muad, ¿sí? ¿Qué nos menciona la Mishnah? 3 casos. ¿Cuáles son los 3 casos de la primera parte de la Mishnah? Cuando es muad para su propia especie y no para otra especie. Escuchen el orden. Segundo caso, cuando es muad para persona y no para animales. Tercer caso, cuando es muad para animales pequeños y no para animales grandes. Nos dice la Mishnah, al final, muy sencillo. Para lo que es muad, nezek shalem. Para lo que no es muad, hatzi nezek. Dice la Gemara, no estoy entendiendo. Sí, o mejor dicho, si tú me dices que es con vav como Rav David, ve, no muad, está todo perfecto. La Mishnah nos dice, si es muad para esto, si sabemos que es muad para esto y no para esto, ¿sí? Pues la halajá, y después de mencionar los 3 casos, la halajá es que pagan nezek shalem para lo que es muad y pagan hatzi nezek para lo que es tam. Pero si tú me dices que no se dice la vav, no se dice ve, no muad, ya tú dictaminaste en cada caso cuál es la halajá. ¿Por qué? Porque la explicación sería, si no me dices la vav, es la siguiente. Si es muad para su propia especie, no muad para las otras especies. No es muad para las otras especies. O sea, que ya me dictaminaste que es tam. O sea, que paga hatzi nezek. Igualmente en el segundo caso, si es muad para persona, no es muad para animales. Tercer caso, ese es el segundo caso. Tercer caso, si es muad para animales pequeños, no es muad para animales grandes. Entonces, ¿por qué me vuelves a decir? Te voy a dictaminar cuál es la halajá. Para lo que es muad, nezek shalem. Y para lo que es tam, hatzi nezek. Ya me dijiste la halajá, que si es muad para esto, la halajá es que si no sabemos respecto al otro, la halajá es de que no es muad respecto al otro. ¿Por qué me tienes que volver a decir la halajá al final otra vez? ¿Sí? Otra vez, escuchen bien. La Mishnah en la primera parte dice, cuando es muad para esto, no muad para esto, muad para esto, 3 casos. Y después me dice, la halajá es que es muad para esto y pagan nezek shalem, y no es muad para esto y no pagan nezek shalem. Pero si ya me dictaminas, si no es, y pagan hatzi nezek, ¿sí? No pagan nezek shalem, sino hatzi nezek. O sea, pero si tú no me dices la vav, ya en cada caso me dijiste el dictamen. Si es muad para esto, no es muad para esto. Si es muad para... Ya me dijiste el dictamen, ¿por qué tienes que repetir al final otra vez el dictamen? Aquí tenemos una prueba, segunda prueba, dice Rabenai, a favor de Rav David, que sí se dice la vav, y si la versión es que se dice la vav, eso implica que ¿qué? Que cuando sabemos que es muad para esto y sabemos que no es muad para esto, la halajá es que es nezek shalem para esto y hatzi nezek para lo otro. Pero si no sabemos respecto a lo otro, o sea, si es muad para esto y para lo otro no sabemos, está ma, have muad. Cuando no sabemos va a ser muad, va a aplicar. Seguimos. Veim pincelomar nami tale de rapapá, nagashor hamor vegamal naase muad lakol. Y la Gemara ahorita dice lo siguiente, a pesar que trajimos pruebas a favor de quién, de Rav David, muy bien, ¿sí? Aún así la Gemara se enfoca ahorita en la opinión de Rav Papá y nos dice lo siguiente, también si queremos decir, ¿sí? Que aceptamos la versión de Rav Papá, a pesar que trajimos pruebas a favor de quién, de Rav David, pero también si queremos aceptar la versión de Rav Papá que no se hace la vav, ¿sí? Y por ende sale que un shor que es muad para algo, ¿sí? Bestamá, cuando no sabemos respecto a lo otro, la halajá es que no es muad respecto a lo otro, ¿sí? Según Rav Papá, según esa versión. También puede ser, según esta opinión, que cuando un toro sea muad, también puede ser que un toro sea muad para algo que no corneó. Otra vez, repito. La Gemara también nos dice lo siguiente, a pesar que traemos una prueba a favor de quién, de Rav David, ¿sí? Que estamá, que have muad. Dicen, también si decimos como Rav Papá, que no dice la vav y por ende sale que está mal, lo have muad, también si decimos como Rav Papá, que no dice la vav y por ende sale que si sabemos que es muad para esto, ¿sí? Y no sabemos respecto a lo otro si es muad, la halajá es que lo have muad, stame lo have muad, según Rav Papá, aún así hay un caso, ¿sí? Que el animal corneó unas cosas y respecto a otras cosas no la corneó y también va a ser muad para esa otra cosa, a pesar que no sabemos respecto a ese otro, también según Rav Papá. ¿Cuándo? Escuchen bien, cuando el toro corneó a un toro, primera vez, segunda vez corneó a un burro y tercera vez corneó a un camello, ¿sí? Entonces en este caso se vuelve muad no nada más para estas 3 especies, sino para todas las especies. O sea, también para una mula, también para un león, ¿sí?
O sea, a pesar que no corneó un león, es como si fuese otro caso en este caso, y no sabemos respecto al león, el hecho que corneó las 3 veces que se hizo muad a 3 especies diferentes, se hace ahorita muad ¿para qué? Para todas las especies del mundo, también según la opinión de Rav Papa. Muy bien. Seguimos. Estamos Rabbanan. Ra shor nagaj, shor velo nagaj, shor nagaj, shor lo nagaj, shor nagaj, shor lo nagaj, nace muad de serugin le shvarim. Escuchen bien. La Gemara trae una baraita y nos dice lo siguiente. ¿Qué pasa si un toro que es tam, sí, que es inocente, él vio a un primer toro, ¿sí? Se enfrentó con un toro y lo corneó y lo dañó. Después se enfrentó con un segundo toro y no lo corneó. Después se enfrentó con un tercer toro y todos son toros, ¿sí? Y sí lo corneó. A un cuarto toro después se enfrentó y no lo corneó. A un quinto toro se enfrentó y sí lo corneó. A un sexto toro se enfrentó y no lo corneó. Uno sí, uno no, todos con toros. Dice la baraita, se hace muad, a pesar que no fue 3 seguidos, pero le sirugin, de manera alterna. O sea que cada vez que vea un toro, una vez, cuando es impar, el 1, 3, 5, 7, ¿sí? Al próximo séptimo que va a cornear, ahí, si lo cornea al séptimo, es muad. Si corneó al octavo, ahí va a ser tam. ¿Por qué? Porque en los pares, sí, alterno, ¿sí? Y todo esto, entonces otra vez, se hace muad de manera alterna, en el ejemplo que dimos, en los impares, ¿sí? Y únicamente con toros. Únicamente con toros. Segunda baraita, otra baraita adicional. Tanura panan rao shor nagaj, jamor lo nagaj, sus nagaj, gamal lo nagaj, peret nagaj, harod lo nagaj, nace muad de serugin la col. Escuchen este segundo caso que la baraita trae. La segunda baraita que la Gemara trae un segundo caso. Es el siguiente. ¿Qué pasa si hay un shor que está inocente? Primero veo a un toro, ¿sí? Y lo cornea. Después ve a un burro y no lo cornea. Después ve a un caballo y sí lo cornea. Después ve a un camello y no lo cornea. Después ve a un pered y sí lo cornea. Después ve a otro tipo de burro silvestre, sí, más bar, salvaje, sí, y no lo cornea. Entonces en este caso también fue alterno, uno sí, uno no, pero con diferentes animales. Entonces en este caso es muad de manera alterna, no nada más para toros, sino para cualquier animal. O sea que cualquier animal que cornee de manera alterna, o sea, en el impar, en este caso que dijimos, va a ser muad. Y si corneó en el par, va a ser tam. ¿Sí? No nada más para todos, sino para cualquier animal. Muy bien. Sigue diciendo la Gemara y Baeleu. Nagaj, shor, shor, veshor, jamor, vegamal. Mau. Hay shor batra, batar shevarim shadinan le, de akati lishvarimu de yaed, de mide achrina lo yaed, o dilma hay shor batra, batar jamor, vegamal shadinan le, ve yaed le kulemine. Antes de explicar esta duda, ¿sí? Es importante aclarar. Básicamente estamos viendo aquí que un animal, un toro, por decir, que se volvió muad para cornear a toros, o sea, que corneó 3 veces a toros, pues es muad nada más ¿para qué? Para toros, no para otros animales, camellos, etc. ¿Sí? Por otro lado, si corneó 3 veces a 3 especies diferentes, ahí se vuelve ¿qué? Muad para todos los animales. La Gemara viene y pregunta la siguiente duda. ¿Qué pasa si un shor, escuchen bien el caso, corneó primero a un toro, segundo a otro toro, tercero a otro toro, cuarto a un burro, quinto a un camello? ¿Sí? Entonces la primera fue 3 toros y después fue burro y camello. La pregunta es si la tercera de toro, ¿sí? Hecho esa corneada con el paquete de los primeros 2, entonces sale que hubo 3 corneadas de toro y es muad nada más para toro y no para otros animales. O esta corneada de toro, la tercera, la he hecho con las próximas 2, que son una de burro y una de camello, y sale que es muad ¿para quién? Para todas las especies. Esa es la duda de la Gemara. Próxima duda similar, pero al revés. Jamor vegamal, shor, shor, veshor. Mau, hay shor kama, batar jamor vegamal shadinan le, veyaed le kulumine, o dino batar shevarim shadinan lo, veakatri shvarimu de él, le mina harina lo yed. ¿Qué pasa si un shor, un toro, corneó, escuchen este orden, a un burro, después a un camello, después a un toro, después a otro toro, después a otro toro? Esta primera de toro, ¿sí? Otra vez, en este caso fue al revés, repito. Burro, primero, segundo, camello, tercero toro, cuarto toro, quinto toro. El tercero toro, ¿sí? Que es el primero de los toros, lo he hecho para las próximas 2 y entonces es muad para nada más toros y no para las otras especies, o ese toro, el primer toro, que es el tercero de las corneadas, lo he hecho con los anteriores y por ende va a ser que corneó a jamor, gamal y shor, va a ser muad para todas las especies. Esta es la próxima duda. Próxima duda que la Gemara trae. Shabbat, Shabbat ve Shabbat, Ejad de Shabbat ve Sheni ve Shabbat. Mau.
Ha Shabbat batraita, batar Shabbatu de Shadin le, beakati le Shabbatu de Motejolo y Yaid, o dilma batar ejad be Shabbat de Shini Shabbat Shadin le, be Yaid le kuleyoma. ¿Qué pasa si el toro corneó en un sábado, un Shabbat? Esa fue la primera corneada. La segunda fue el segundo Shabbat, el próximo sábado. Y la tercera fue el próximo sábado de arriba, ¿sí? El próximo Shabbat. O sea, 3 Shabbatot seguidos. Y después de ese tercer Shabbat, corneó también domingo y lunes. ¿Sí? La pregunta es, en este caso, si el toro se convirtió en muad nada más para cornear en Shabbat o para todos los días. ¿Y en qué depende esa duda? Si yo veo que el tercer Shabbat lo he hecho esa corneada a las próximas corneadas, pues corneó Shabbat, domingo, lunes, significa que en día de semana también se volvió muad para todos los días. O he hecho este Shabbat tercero a las anteriores, entonces se convirtió nada más muad ¿para qué? Para Shabbat y no para todos los días. Próxima duda, similar a esta anterior, pero al revés. Hamishi be Shabbat, berev Shabbat, be Shabbat, Shabbat, be Shabbat. Mao. Ha Shabbat kamaita batar Hamishi be Shabbat, berev Shabbat, Shadinan le. Ve Yaid le kuleyome. O dilma ha Shabbat kamaita batar Shabbatotu de Shadinan le, ve Shabbatotu de Yaid. Dice la Gemara, ¿qué pasa? Si en este caso es cuando el toro corneó jueves, primera corneada. Segunda corneada, viernes. Tercera corneada, ¿cuándo? Shabbat. Cuarta corneada, ¿cuándo? Shabbat después de una semana. Y quinta corneada, ¿cuándo? Shabbat después de 2 semanas. En este caso, el Shabbat que corneó, si la tercera corneada, si la ha hecho con las jornadas anteriores, por ende sale que corneó jueves, viernes, sábado, entonces se convierte en muad ¿para qué? Para todos los días. O hecho esta tercera corneada que hizo el primer Shabbat, cuando con las próximas, ¿sí? Que es después de una semana, después de 2 semanas, y por ende se volvió muad nada más para Shabbat y no para día de semana. Y sobre todas estas dudas, la Gemara se queda en teiku, se queda en duda, se queda sin respuesta. Seguimos. Nagach Shor, Yom Hamisha Asar Bechodesh Ze, Veyom Shisha Asar Bechodesh Ze, Veyom Shiva Asar Bechodesh Ze. Plukta de Rav Ushmuel, de Itmar Rata, Yom Hamisha Asar Bechodesh Ze, Veyom Shisha Asar Bechodesh Ze, Veyom Shiva Asar Bechodesh Ze, Rav Amar Kamal Aveset Ushmuel Amar Ad Sheteshalesh Bedilu. Escuchen este caso. ¿Qué pasa si un toro corneó, ¿sí? Escuchen bien el caso, corneó el 15 del mes, pongamos, Tishrei no porque es Sukkot, pongamos Heshvan, ¿sí? El 15 del mes de Heshvan. Luego corneó el próximo mes, Kislev, pero no el 15, sino el 16. Y después el próximo mes, o sea, Tebet, el 17. O sea, corneó 3 veces, en 3 meses diferentes, cada mes, un día después. ¿Sí? Salteó un día. La pregunta es, si en este caso decimos que se convierte en muad, ya después de estas 3, para el 4.º mes, o sea, para Shevat, para cornear ¿qué día? 18. Y si corneó 18, ¿va a ser muad en Shalem o va a seguir siendo tam en ese caso? Esa es la duda de la Gemara. O mejor dicho, la Gemara quiere analizar qué pasa. Dice la Gemara, esto depende de un mahloket entre Rav y Shmuel. ¿En dónde? En Nida. Hay un concepto de Nida, de Veset. La menstruación de una mujer a veces tiene Veset Kavua. Veset Kavua es cuando tiene una menstruación fija, ¿sí? Que tiene un patrón, ¿sí? Tiene un patrón, ¿sí? Tiene fijo, ya sea en el mes de la fecha del mes o ya sea de salteo. Y hay un caso exactamente como esto. ¿Qué pasa si la mujer ve en Heshvan el día 16? Tebet, Kislev, día 10, empezamos con el 15. Heshvan 15, ¿sí? Kislev 16, Tebet 17. La pregunta es si ya tiene un Veset Kavua, un patrón fijo, y debemos de asumir que el 18 de Shevat también va a haber. Hay mucha diferencia si tiene un patrón fijo o no. No vamos a entrar en detalles si es Veset Kavua o no. No vamos a entrar en detalles ahorita. Pero la pregunta es si hay Veset Kavua o no. Entonces, en ese caso, escuchen bien, Rav dice, la opinión de Rav es que Kavala Veset, que fijó un patrón fijo en la mujer para menstruación, ¿sí? Y por ende, según Rav también aquí, en nuestro caso, ¿sí? Se convirtió en muad, y si corneó el 18 de Shevat, ¿sí? De Shevat, pues va a ser muad. Sin embargo, Shmuel dice respecto a Nida, no señor, no kavala veset. ¿Por qué? H-te-shalesh bedilug, hasta que saltee 3 veces. ¿Cómo 3 veces? Aquí salteó 3 veces, Heshvan, Kislev, Tebet. Dice, no, la primera no salteó un día en relación al anterior mes. La primera salteada de un día, ¿cuándo fue? No fue Heshvan vio 15, pero ¿cuándo fue la primera vez que salteó un día?
En Kislev. Entonces, si ve Kislev, y después ve Tebet, y después ve también Shevat el 18, saltea un día cada vez, ahí es cuando salteó 3 días. La primera no cuenta. O sea, aquí también, ¿cuándo se va a volver Muad según Shmuel? No se va a volver Muad si corneó, o sea, si cornea en Shevat el 18, ahí no pagan Nezek Shalem. Cuando corneó 18 de Shevat, ahí el próximo mes, Adar, ahí es cuando se va a convertir en Muad. ¿Sí? Así nos dice la Gemara. Seguimos. Amarraba. Shama kol shofar venagach, kol shofar venagach, kol shofar venagach, naasa muad le shofarot. Pshita, maudetei mahach shofar kama, siuta be'al maudenakte kamash malan. Viene Rabba y nos enseña una alajá. Y la alajá es la siguiente. Es un haidush, aparentemente una alajá interesante. Así nos dice Rabba. ¿Qué pasa si el toro escuchó a alguien tocando shofar y cuando escucha a alguien tocando shofar, ¿qué hace? Cornea. Segunda vez, escucha a alguien tocando shofar y cornea. Tercera vez, escucha a alguien tocando shofar y cornea. Dice Rabba, se hace muad para shofar. Se hace muad que en caso que escucha shofar, corneó. Dice la Gemara, obvio, pshita, ¿cuál es el hidush? ¿Sí? ¿Cuál es el hidush? Obvio que es así. Dice la Gemara, no es tan pashut. Uno hubiese dicho que la primera vez que escuchó shofar no cuenta. ¿Por qué? Porque puede ser que corneó cuando escuchó shofar porque se asustó. Primera vez que escuchó shofar se asustó y corneó. Pero no cuenta. ¿Sí? Entonces para poder hacerse muad en este caso necesita escuchar una segunda vez, una tercera y una cuarta. Kamashma nos enseña, Rabba, que no decimos eso y la primera sí cuenta y por ende cuando ya escuchó 3 veces shofar y corneó, ya es muad y la cuarta ya tiene que pagar Nezek Shalem. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.